Bienvenidos a The Debate. Hoy nos sumergimos en un aspecto fascinante y, la verdad, a menudo un poco subestimado de la cultura clásica: la naturaleza y el significado del humor en la antigua Grecia. Tenemos textos, tenemos anécdotas, conceptos filosóficos que nos hablan de cómo entendían y valoraban la risa, el ingenio, la comedia. Exacto. Y a partir de esas fuentes, pues, surge una pregunta central que yo creo que guiará nuestra conversación de hoy. ¿Era el humor en la Grecia antigua una herramienta con una profunda dimensión filosófica, social y hasta pedagógica? Casi podríamos decir un pilar esencial de su civilización, como sugiere una lectura atenta de los testimonios que nos han llegado. Suscrito principalmente a ciertos contextos. Pienso en los simposios, los círculos filosóficos y practicado sobre todo por las élites urbanas. Es decir, ¿fue realmente tan central y universal como a veces se presenta? Pues yo defenderé la primera perspectiva, la que ve en el humor griego antiguo una manifestación sofisticada y fundamental, intrínsecamente ligada a su concepción de la vida, de la salud, de la educación y de la propia civilización. Y yo, por mi parte, exploraré la segunda línea. Reconociendo, por supuesto, la existencia y la riqueza de ese humor, plantearé si su impacto fue tan generalizado y si su función era, tan definitoria para el conjunto de la sociedad griega, más allá de esos grupos cultos u urbanos que aparecen documentados en nuestras fuentes. Muy bien. Comienzo entonces exponiendo mi visión. A ver, sostengo que el humor en la antigua Grecia trascendía, y mucho, el mero entretenimiento. Era un fenómeno vital, objeto de reflexión seria, como demuestran las fuentes que manejamos, por ejemplo, las recopiladas y analizadas por Konstantinos Plevris en su trabajo sobre el tema. Es interesante, como él apunta, que este campo no haya recibido quizás toda la atención que merecen los estudios clásicos modernos en la propia Grecia. Su relevancia, tal como la entendían los antiguos, abarcaba múltiples dimensiones. Influía en la psicología individual y colectiva, se manifestaba en las interacciones sociales, informaba debates filosóficos sobre la virtud y el carácter, reflejaba y a veces criticaba la moral y las costumbres, y por supuesto nos da claves sobre la historia cotidiana. El concepto clave aquí es el pragmaticos gelos, la risa práctica, que se consideraba beneficiosa no solo para el ánimo, sino también para la salud física, la salud somática. Se hablaba de efectos positivos en la respiración, en la vitalidad general. Incluso encontramos referencias a una suerte de geloterapia, o sea, la idea de que el buen humor podía reforzar la moral y la resistencia del enfermo. Pensemos en la famosa anécdota que Heródoto nos cuenta sobre el faraón Amasis. Defendía que, al igual que un arco, el espíritu humano necesita distenderse con la diversión para no quebrarse por la tensión constante. Y no olvidemos cómo figuras cumbre como Gorgias o el mismísimo Sócrates afrontaron sus últimos momentos con una serenidad teñida de ingenio, demostrando una actitud vital profunda. Este aprecio por el humor estaba, en mi opinión, íntimamente ligado a su ideal de civilización, de politissimos. La propia palabra para el ingenio o la gracia, astellón, deriva de asti, ciudad. Esto diferenciaba al asteos, el ciudadano cultivado, ingenioso, urbano, del agroikos, el rústico, considerado menos pulido. La existencia documentada de etaireias filasteion, algo así como sociedades de amantes del humor en lugares como Atenas, subraya que no era solo algo personal, sino un valor social reconocido y cultivado en grupo. Y finalmente, su utilidad pedagógica. El método Eideos Mantenei, que podríamos traducir como aprender disfrutando o aprender con gusto, utilizaba textos amenos, como las famosas anécdotas del filósofo cínico Diógenes, no solo para hacer más llevadero el aprendizaje de la lengua griega, sino también para vehicular enseñanzas morales de forma memorable. El humor, en suma, era visto como algo valioso, incluso como un don divino, asociado a veces con Afrodita.
Era, desde mi punto de vista, parte integral de su cosmovisión. Ujú. Entiendo perfectamente la riqueza de los testimonios que presentas y la coherencia de esa visión. Nadie niega, desde luego, la presencia documentada y la asombrosa diversidad del humor griego. Tenemos desde los sutiles juegos de palabras, los logopagnia, hasta la famosa concisión mordaz de los espartanos, el laconismo. Conocemos innumerables anécdotas protagonizadas por filósofos como Diógenes, sus encontronazos con Platón son, legendarios, Sócrates con su ironía característica o incluso esa reflexión de Amasis sobre el arco que mencionabas. Sabemos de la existencia de cómicos profesionales, los gelotopoiei, que actuaban en simposios o eran contratados por personajes poderosos. Todo eso está ahí, claro, en las fuentes. Sin embargo, mi planteamiento es si la interpretación que le otorga una centralidad casi fundacional y una utilidad práctica tan extendida no corre el riesgo de idealizar un poco la situación. Me pregunto, y aquí reside mi duda principal, si la mayoría de estos ejemplos no reflejan predominantemente las prácticas, los intereses y los valores de una capa social muy concreta, la élite intelectual, filosófica y urbana. Los astelios que mencionabas, los asistentes a los banquetes o simposios, los ciudadanos con formación retórica. La conexión etimológica entre asteion y astion, ingenio, y asti, ciudad, es innegable. Sí, pero ¿no podría ser más bien descriptiva de un ideal cultural propio de la polis en contraposición a lo rural, más que una prueba de que el humor refinado definiera la civilización griega en su conjunto? Ya. Cuanto a la eficacia real y, sobre todo, universal de esa geloterapia o del método pedagógico Edeos Mantanei, creo que merecen un escrutinio más crítico. ¿Eran prácticas estandarizadas y extendidas por toda la sociedad? ¿O más bien conceptos teóricos quizá recogidos por ciertos autores como Plutarco o el propio Plebris en su análisis? ¿O prácticas aisladas de ciertos círculos? El admirable ingenio filosófico ante la muerte de Sócrates o Gorgias demuestra una fortaleza de carácter excepcional, desde luego, pero ¿implica eso necesariamente la existencia de un método pedagógico basado sistemáticamente en el humor al alcance de todos? ¿O aplicado en la educación general? Incluso la anécdota de Amasis, siendo una bella metáfora, prueba una aplicación consciente y generalizada de principios de salud derivados del humor. Y el hecho que tú misma mencionabas, citando a Plebris, de que este tema no haya sido tan explorado modernamente, no podría sugerir, paradójicamente, que quizás para muchos griegos de otras épocas o contextos, el humor no fuera percibido como un elemento tan absolutamente central en comparación con, digamos, la religión, la política o la filosofía más seria. Quizás estamos viendo la punta del iceberg, la parte más brillante y documentada, pero no necesariamente la totalidad del fenómeno. Comprendo la objeción sobre el posible sesgo elitista de las fuentes. Es una cautela metodológica importante, sí. Sin embargo, creo que la propia distinción que ellos hacían entre asteion y agroikos es significativa. No es solo una descripción geográfica, ciudad frente a campo, sino una valoración cultural explícita. Para ellos, el ingenio, la gracia conversacional, estaba asociada a la vida urbana, al asti, que era el centro de la cultura, la filosofía, la política. Que esta asociación existiera y se reflejara en el lenguaje me parece un indicio fuerte de cómo percibían el humor refinado como un marcador de politísimos, de civilización. Además, las fuentes que cita Plebsis sitúan un periodo de especial florecimiento del humor documentado entre los siglos VI y III a.C. No creo que sea casualidad que coincida con épocas de gran esplendor cultural, filosófico y democrático en ciudades como Atenas. No se trata solo de qué textos sobrevivieron, sino de que esos textos reflejan una sociedad donde el humor inteligente tenía un espacio visible. Y la seitaría y Beitlasteion, esas sociedades de amantes del humor, aunque quizá fueran un fenómeno urbano y de élite, demuestran una organización social en torno al ingenio. No era solo una cuestión de individuos brillantes aislados, había una estructura social que lo valoraba y cultivaba colectivamente. Esto sugiere una integración en el tejido social culto que va más allá de la mera anécdota.
Si bien la conexión etimológica es sugerente y la coincidencia temporal con periodos de esplendor es interesante, sigo pensando que debemos ser cautos antes de equiparar directamente ingenio urbano documentado con pilar fundamental de la civilización griega en su totalidad. Que existiera la categoría de astellos y se valorase no implica necesariamente que el agroikos, el habitante del campo, careciera por completo de sus propias formas de humor, quizás más directas, menos retóricas, pero igualmente funcionales en su contexto, aunque lamentablemente menos documentadas. Bueno, claro, eso siempre es un riesgo. Corremos el riesgo de adoptar la perspectiva valorativa de la propia élite urbana que produjo la mayoría de nuestros textos. Y sobre el apogeo entre los siglos VI y III a.C., el propio Plebris, si no recuerdo mal, admite con prudencia que esto podría deberse en parte a la mayor cantidad de textos conservados de ese periodo clásico y helenístico temprano, reconociendo la escasez relativa de testimonios sobre el humor en épocas anteriores como la minoica o incluso la homérica. ¿Podemos estar completamente seguros de que no estamos ante un artefacto de la transmisión textual? Tenemos pruebas sólidas, más allá de la existencia de la categoría astellos, de que un humor sofisticado similar fuera igualmente valorado o practicado fuera de los círculos filosóficos, retóricos o de los participantes en simposios de las grandes ciudades. Quizás esa valoración del astellón era más un ideal cultural de ciertos grupos que una realidad transversal. Entiendo la necesidad de prudencia con las fuentes, pero creo que minusvaloras la evidencia sobre la utilidad práctica que le atribuían. El concepto de pragmáticos gelos no parece una simple abstracción filosófica. Las fuentes son bastante explícitas al atribuirle beneficios concretos para la salud, tanto psíquica como somática. Se mencionan efectos positivos en la respiración, en la vitalidad general. La referencia a la geloterapia, aunque quizás no fuera una disciplina médica formalizada como hoy la entenderíamos, sí indica una creencia arraigada en que el estado de ánimo, fomentado por el humor y la risa, podía influir positivamente en el bienestar físico y ayudar a sobrellevar la enfermedad. Esto encaja perfectamente con la visión holística que los griegos solían tener de la persona, donde cuerpo y mente estaban interconectados. La anécdota de Amasis, tal como la recoge Heródoto y la analiza Plebris, no es solo una historia ingeniosa, funciona como un paradigma, una ilustración de un principio que consideraban importante, la necesidad de equilibrar la seriedad, spudé, con la diversión, paidia, para mantener la salud mental y la eficacia. Una idea similar resuena en Plutarco cuando habla de cómo la diversión relaja y restaura el alma, psigédanese. En cuanto a la pedagogía, el eideos mantanei, aprender con gusto, parece haber sido más que una simple idea teórica. El uso de textos divertidos como las chanzas y anécdotas de Diógenes u otros personajes se presenta como una herramienta efectiva no solo para aligerar el aprendizaje de una lengua compleja como el griego antiguo, sino, y esto es crucial, para transmitir valores y enseñanzas morales de una forma más penetrante y memorable que un sermón adusto. Claro, más efectivo. El hecho de que Gelos, la risa personificada, llegara a ser venerado como una divinidad, con templos y rituales, según autores como Plutarco y Filóstrato, me parece que eleva el estatus del humor más allá de lo meramente social o práctico. Le confiere una dimensión casi sagrada, reforzando su importancia cultural percibida. Admito que las fuentes mencionan todos esos conceptos y prácticas. La cuestión para mí sigue siendo el alcance y la sistematicidad de su aplicación. ¿Fue la geloterapia una práctica médica habitual, recomendada por médicos en contextos clínicos, o más bien una creencia popular sobre los beneficios generales del buen ánimo, aplicada quizás de forma intuitiva por algunos individuos o en ciertos entornos familiares? ¿La fuente la menciona? Sí, pero ¿con qué nivel de detalle sobre su aplicación real? ¿Era algo prescrito o simplemente una observación sobre la actitud deseable del enfermo? De forma similar, el método eideos mantanei. Sin duda, usar anécdotas divertidas es un recurso pedagógico inteligente que se sigue usando hoy. Pero, ¿era la norma en la educación griega antigua? ¿Formaba parte del currículum estándar en las escuelas o gimnasios? ¿O era una propuesta más bien innovadora de ciertos filósofos o pedagogos? Quizás una práctica característica de escuelas filosóficas como la cínica, que Plebris elige destacar por su singularidad usando ejemplos antiguos. El ingenio de los filósofos es innegable, pero
Insisto, se traduce eso automáticamente en un método pedagógico generalizado basado en el humor para la mayoría de los niños y jóvenes. La historia de Amasis es una metáfora brillante sobre el equilibrio vital sin duda, pero ¿prueba realmente una aplicación universal y consciente de principios de salud derivados específicamente del humor en la vida cotidiana de la mayoría de la población? Podrían ser ejemplos notables, seleccionados precisamente por serlo, pero no necesariamente representativos de una práctica extendida o de una teoría médica o pedagógica formalizada y universalmente aceptada. La existencia de un culto a Helos es interesante, pero sabemos que los griegos personificaban muchas abstracciones. Su existencia como deidad no garantiza por sí sola una aplicación práctica generalizada de sus supuestos beneficios en la vida diaria. Pero es que la propia diversidad y sobre todo la sofisticación intelectual del humor que encontramos documentado sí sugieren una práctica arraigada y valorada en diversos niveles de la sociedad culta, no solo ocurrencias aisladas. No estamos hablando únicamente de chistes safios o caídas graciosas, aunque también existieran, claro. Tenemos los logopainia, esos juegos de palabras que requieren un dominio considerable de la lengua y agudeza mental. Pensemos en los atribuidos a Diógenes jugando con corre y curos, o con la etimología de los nombres, a Pericles con el doble sentido de kephalaion como cabeza y capítulo principal, o a Sócrates con su irónica filotesia o falsa amistad. Está el laconismo, esa forma de hablar breve, cortante y a menudo cargada de un humor seco e inteligente, tan característica de los espartanos como Lisandro o Arquídamo. Tenemos las alteraciones intencionadas de nombres, onomatopoiesis, aunque el término quizás sea más amplio, que jugaban con el significado o el sonido para crear un efecto cómico o crítico, como los apodos que se ponían a ciertos políticos u oradores, Freáteles, Teofrasto, Platón mismo. Consideremos los sofismas, como el famoso dilema de Protágoras y su discípulo Evatlo, o las paradojas como la del mentiroso o la del calvo. Aunque sean ejercicios lógicos con trampa, demuestran un gusto por el desafío intelectual, por jugar con el lenguaje y el razonamiento, que a menudo tiene un componente lúdico o irónico. Y no olvidemos géneros cómicos específicos como los fliaques del sur de Italia, esa especie de hilara tragedia que parodiaban mitos y tragedias famosas con actores grotescos. El humor era un ingrediente esencial en los simposios donde se esperaba ingenio en la conversación. El propio género del diálogo filosófico, especialmente el platónico, está plagado de ironía, de humor socrático, de personajes que son objeto de una crítica velada pero humorística. La existencia de cómicos profesionales, los gelotopoioi, que incluso estaban organizados en Atenas en un grupo conocido como los 60, y eran apreciados por personajes tan dispares como Filipo II de Macedonia, indica que había una demanda social y un reconocimiento para el humor como profesión. Y es significativo que un filósofo de la talla de Aristóteles, en su Ética a Nicomaco, se tome la molestia de analizar el humor y distinguir entre la eutrapelia, el ingenio gracioso y apropiado del hombre virtuoso, y sus extremos viciosos, la bomología, la bufonada vulgar y grosera, y la agroiquía, la rudeza insensible y falta de humor. Esta reflexión ética demuestra una conciencia crítica profunda sobre la calidad, la función y los límites del humor, tratándolo como un aspecto relevante del carácter moral. Reconozco esa diversidad y la indudable agudeza intelectual de muchos de esos ejemplos. La clasificación aristotélica, por ejemplo, es fascinante y demuestra una reflexión ética sobre el tema. Sin embargo, vuelvo a mi pregunta sobre la accesibilidad y la interpretación. ¿Eran realmente formas como los sofismas más complejos, los juegos de palabras basados en dobles sentidos muy sutiles, o los matices irónicos de los diálogos filosóficos, algo accesible y apreciado por igual más allá de una élite educada, familiarizada con la retórica, la filosofía y las convenciones literarias? Me temo que gran parte de esa sofisticación que admiras podría haber sido, patrimonio de unos pocos. Además, algunas de las muestras que citas, aunque ingeniosas, también revelan un lado más agresivo o crudo del humor griego. Las pullas constantes de Diógenes a Platón, o las de Antístenes también contra Platón, a menudo rayan en el insulto personal. La bomolochia, esa bufonada que Aristóteles critica y que la fuente parece asociar con gente de baja condición cerca de los altares buscando comida, nos habla de un humor más básico, quizás más cruel o desesperado.
¿Podría ser que ese énfasis en el ingenio retórico tan presente en los sofismas o en ciertos debates a veces sirviera más para deslumbrar, confundir o incluso atacar al oponente que para buscar la verdad o generar un bienestar compartido? La propia distinción aristotélica que mencionas, eutrapelia versus bomologia y agroikia, sugiere que los propios griegos eran conscientes de que no todo el humor era igualmente valioso, civilizado o socialmente aceptable. Y una última reflexión, esa afirmación que parece deslizarse en la fuente analizada por Plevris sobre una supuesta superioridad del humor griego frente a otros pueblos antiguos, mencionando la aparente ausencia de comedias hebreas o sátiras egipcias comparables, no deberíamos tomarla con mucha cautela. Es un juicio histórico basado en evidencia completa, o refleja un posible sesgo cultural, quizás del propio Plevris, o de las fuentes clásicas que él interpreta, que tienden a verse a sí mismas como el culmen de la civilización. Es arriesgado inferir una ausencia total en otras culturas basándose únicamente en la falta de evidencia textual que nos ha llegado de ellas. Bien, creo que hemos perfilado claramente las dos interpretaciones. Desde mi perspectiva, reafirmo que el humor en la antigua Grecia era mucho más que anécdotas aisladas o entretenimiento para élites. Era un componente vital, intelectualmente sofisticado y funcionalmente relevante, profundamente entrelazado con su filosofía de vida, sus prácticas sociales, su pedagogía e incluso su concepción de la salud y la civilización. Las múltiples formas documentadas en la reflexión que generó atestiguan, en mi opinión, la altura y complejidad de su cultura, no siendo un mero adorno superficial, sino parte de su esencia. Y yo mantengo mi postura, matizada. Si bien el humor griego era sin duda alguna variado, ingenioso y estaba presente en múltiples facetas de la vida documentada, especialmente en los contextos urbanos y cultos, creo que su universalidad como práctica cotidiana generalizada y su importancia fundacional como un pilar definitorio de toda la civilización griega podrían ser menores de lo que la primera visión sugiere. Los fascinantes ejemplos que conservamos reflejan quizás con mayor intensidad la cultura específica de las élites intelectuales y ciudadanas, y debemos ser cautos al proyectar esa imagen sobre el conjunto de la sociedad griega antigua, reconociendo los posibles sesgos de nuestras fuentes. Sin duda, la riqueza y variedad de las fuentes que hemos podido apenas esbozar, desde Heródoto y Plutarco, hasta Diógenes Laercio, Genofonte, Platón, Aristóteles, pasando por la comedia de Aristófanes o las fábulas de Esopo, nos ofrecen innumerables ángulos para seguir profundizando en el complejo y fascinante papel del humor y la risa en el mundo antiguo. Efectivamente. Esperamos que esta confrontación de perspectivas sobre el material presentado sirva como invitación a nuestros oyentes para que exploren por sí mismos estos textos, reflexionen sobre estas ideas y continúen descubriendo las múltiples y a menudo sorprendentes facetas de la cultura griega antigua, incluyendo su profunda capacidad para el ingenio, la crítica y,